Hola a todas y todos. Estamos aquí en la radio UMH con la profesora y jurista y politóloga Victoria. Estamos aquí para hablar sobre el Consejo General del Poder Judicial, sobre innovación y la importancia de la independencia judicial para el funcionamiento de este Consejo. Buenas tardes, queridas y queridos oyentes. Nos estáis escuchando el lunes 8 de julio en directo de Radio UMH o después en nuestras plataformas. Soy Salah Nuere y seré encargado de guiar o moderar el capítulo de hoy, dedicado al Consejo General del Poder Judicial sobre innovación y la independencia del Poder Judicial. En este capítulo nos acompaña la politóloga, jurista y profesora de Ciencias Políticas, Victoria Rodríguez Blanco. Hola, buenas, Victoria. Además de dar clase en los grados de Ciencias Políticas y el grado de Periodismo, también los grados de Comunicación Audiovisual, también eres experta en este tema porque formas parte como vocal de la Junta Directiva en la Plataforma Cívica de Independencia Judicial. Correcto, así es. También, además de esto, eres jurista, entonces entiendes mucho del tema. Por eso, antes de empezar, me gustaría agradecer mucho el hecho que has aceptado nuestra invitación aquí. Y nos gustaría empezar, si te parece bien, si nos puedes dar un contexto sobre la historia un poco, la función del Consejo General del Poder Judicial. ¿Por qué hay una cosa que se llama, por qué existe la filosofía detrás del Consejo General del Poder Judicial? Muy bien, pues muchas gracias por la invitación, encantada de estar aquí. Y respecto a de dónde viene el Consejo General del Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial se configura en la Constitución con la intención de desapoderar al ministro de Justicia de funciones jurisdiccionales, de funciones de organización del cuerpo judicial, de elección de los presidentes y miembros de las salas, de la elección del presidente del Supremo, de la disciplina interna de los jueces, ¿no? Entonces esa es la intención del Consejo, que fuera un órgano independiente del gobierno, para garantizar un pilar básico en un Estado de Derecho, que es la independencia judicial. Y en un principio, pues se reguló bien. En un principio, en la ley de 1980, el Consejo General del Poder Judicial se regula, como viene en la Constitución, en el 122, que dice que se configura, está compuesto por 20 vocales, 12 de carácter judicial, de origen judicial, o sea, jueces y magistrados en activo, y 8 vocales de reconocida, expertos de reconocida competencia, que pudiera ser, imagínate que yo misma, cualquier jurista con 15 años de profesión, bien incluso en el ámbito académico como en el ámbito de la abogacía, pudieran ser miembros de estos vocales. Entonces, se configura así. Entonces los 12 jueces se elegían entre ellos mismos, que es lo que dice el 122 de la Constitución. Llegó en 1985 y en la época de Felipe González se modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial en el sentido de decir, no, vamos a ver, si aquí los jueces tienen que ser una traslación del Parlamento, una traslación de la soberanía popular, una traslación de los resultados democráticos de las elecciones por parte de la ciudadanía. Entonces por así decirlo, y Guerra, en aquel contexto, dijo, que era un vicepresidente del gobierno de Felipe González, dijo, Montesquieu ha muerto. Esa ha sido una frase que ha quedado luego para la posteridad, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué hizo la Ley Orgánica del 85? Pues los jueces dejaron de ser elegidos entre ellos y todos los 20 miembros pasaron a ser elegidos por el Parlamento. Se ponían de acuerdo los dos partidos mayoritarios porque se necesitan 210 diputados, 3/5 partes, y ya está. En aquella ley fue recurrida por el Partido Popular, en aquel momento en la oposición, y salió una sentencia muchos años después al Constitucional. Como sabemos que el Constitucional responde de modo muy tardío, pues salió una sentencia donde dijo el Constitucional, advirtió, dice, vamos a ver, esto corre el peligro, esta ley, el Constitucional normalmente se decanta por la legalidad y por la constitucionalidad de las leyes aprobadas en el Parlamento. Tiene que ser algo muy gordo para que diga esto es inconstitucional, y siempre en algunos aspectos concretos, ¿no? Él intenta mantener la voluntad del legislador.
Entonces, en aquel momento constitucional, en aquella sentencia, el 86 creo que era, o no me acuerdo, sí, dijo que esto no era así realmente, pero que encima, pero bueno, que si el legislador había dicho eso, pues vale. Pero advertía, dice, esto corre el riesgo de que se politice el órgano porque los partidos políticos van a querer controlar el Consejo. Y desde entonces hasta hoy, pues así ha sido. Pues si me permites, tengo una pregunta. ¿Cuál ha sido el razonamiento detrás de que, por qué han elegido a 8 personas que no son, 8 juristas que no son jueces? Si los 12 son jueces, ¿por qué 8 no son jueces? Bueno, pues porque ellos entienden que en el mundo jurídico no solamente están los jueces, ellos querían dar un poco, por así decirlo, con otro tipo de perfil, pues un carácter más multidisciplinar al Consejo General del Poder Judicial. Y por eso se propone en la Constitución 8 vocales de reconocida competencia y 12, mayoritariamente 12, sí que eran jueces vocales de carácter judicial, jueces y magistrados. Esto es, no es mala idea, está bien, porque un poco un carácter omnicomprensivo, ¿no?, de diferentes ámbitos de las disciplinas jurídicas. Pero el problema es cuando han modificado. Y ahora, ya te digo, los 20 vocales ya no se eligen entre los 12 de carácter judicial, no se eligen por los propios jueces. Todo es un manipuleo y una manipulación que se ponen de acuerdo el PP y el PSOE y eligen y renuevan al Consejo. ¿Por qué tiene tanto interés el Partido Popular y el Partido Socialista en manosear el Consejo? ¿Por qué? Pues por las funciones que tienes, que era un poco, yo creo que también lo que me querías preguntar, ¿verdad? Sí, claro. Pues las funciones que tienes son muy importantes. Entonces, si al Consejo General del Poder Judicial le desapoderamos de ciertas funciones y hacemos que los nombramientos sean por carácter de baremo de méritos, un baremo objetivable, pues dejaría de tener interés para los partidos esta manipulación y este querer controlar el órgano. Y las funciones que tiene, como hemos dicho, pues es elegir, entre otras cosas, elegir ahora a todos los presidentes de sala de las audiencias del Tribunal Supremo. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con los políticos cuando tienen delitos? Cuando son víctimas no, autores de un delito y víctimas de un proceso judicial, por así decirlo. Van directamente al Supremo o a los tribunales superiores de justicia de la Comunidad Valenciana o de la comunidad correspondiente. Entonces, claro, por eso ese interés en controlar ese órgano y a ver quién ponen en esta sala, quién es el que va a presidir. Y tiene también otra función muy importante, la función disciplinaria. O sea, si un juez, yo he conocido casos de muchos jueces que, bueno, pues se le han abierto un expediente disciplinario por hacer manifestaciones en un tuit, ¿vale? No, es que los jueces no pueden hablar. Bueno, pues los jueces no pueden hablar, sí, en su carácter de libertad de expresión, sí. Los jueces no pueden militar en un partido político, pero sí que pueden militar en asociaciones. ¿Queremos que estén callados? Pues vamos a regularlo. Vamos a regularlos. Pero claro, es que la potestad disciplinaria es una amenaza ahí muy velada contra los jueces que no sean de tu color. Sí. Todavía me gustaría entender muy bien de dónde ha venido la división 12-8 y también me gustaría por qué al final han cambiado de que los 8 se eligen, los 12 se eligen entre los jueces, se ha cambiado a que se eligen dentro de poder legislativo como el resto de los 20. ¿Cuál ha sido el razonamiento detrás de esto? ¿Cuáles las excusas que han usado los políticos en su momento para hacer eso? Bueno, pues en su momento, esto era el año 85 cuando se modifica esta ley y se modifica la composición en el sentido de que sean todos elegidos por el Parlamento y dejaran de ser, porque a tenor del legislativo en aquel momento, que era el gobierno que gobernaba, que era el de Felipe González, del PSOE, pensaban en su fuero interno que todos los jueces eran conservadores.
que todos los jueces eran franquistas. Entonces, un modo de intentar superar ese pensamiento suyo a priori de que todos los jueces eran franquistas y todos eran fachas, pues entonces se modifica para que no los elijan los jueces, los elijan el Parlamento, que en aquel momento el PSOE tenía un montón de diputados. No me recuerdo el nombre, pero 200 y muchos. ¿Tiene más del 3/5? ¿Puede ser? Sí, puede ser que fuera más de 3/5, sí. Pues más de 210. Yo es que ahora mismo no recuerdo esos datos, pero tenía muchos y fue la vez que el PSOE tuvo más diputados. Pues es interesante una cosa que has dicho, que probablemente, o has dicho, ellos pensaban que probablemente en su momento los jueces todos tenían tendencias ideológicas conservativas o hasta vienen del tiempo de la dictadura, que es algo que yo estoy de acuerdo con ello, porque si llegas a un nivel en el 85, si llegas a un nivel que eres uno de los jueces con más altura o más experiencia, lo llamamos así, o más rango, probablemente has ejercido durante el franquismo y probablemente para llegar a tener una carrera judicial, que es algo que se habla hasta ahora, no toda la gente, no todo el mundo tiene acceso a la carrera judicial. Entonces, una de las cosas que se habla mucho es la tendencia de los jueces, la tendencia ideológica, y también probablemente en su momento. Ahora no podemos asumir. Son hijos de la Constitución, todos los jueces que están ejerciendo ahora mismo. Sí, claro, sí. Es que no salen las cuentas, sino, sea, es que son hijos de la Constitución y todos están inspirados en valores democráticos. Lo que pasa es que es muy fácil poner la tacha de fascistas o de fachas o de conservadores a los jueces. Pero en su momento, probablemente su razonamiento era más o menos correcto, ¿no? Bueno, eso es lo que ellos alegaban, pero bueno, también la clase política venía del mismo sitio, ¿no? Sí, claro, probablemente. Pues es algo para ver, porque hasta ahora se habla de la manera más fácil para bater esto, que solo un tipo de clase que tienen acceso a la carrera judicial ahora mismo es abrir becas y cosas para que los estudiantes de clases más bajas tendrán acceso a opositar y quedarse en casa 5 años o 3 años o a veces hasta más de 5 para estudiar para unas oposiciones, para acceder a un juez. Y también se dice que la mayoría de los jueces son independientes de las asociaciones de jueces. ¿Nos puedes explicar un poquito más sobre las asociaciones de jueces? Sí, correcto. Hay básicamente 4 asociaciones judiciales importantes, ¿no? La Asociación Conservadora, además, es que ellos mismos se autodefinen así, porque cuando coge un medio de comunicación y habla con la portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, dice, nos ponemos con la Asociación Conservadora, y se contesta, ¿no? O al revés, la Asociación Progresista, de donde viene Conde Pumpido. Conde Pumpido es el presidente ahora que tenemos en el Tribunal Constitucional, ¿vale? Que es el que montó Jueces para la Democracia, que es la Asociación Progresista de los jueces, ¿no? Sí. Y también ellos mismos se autorreconocen. O sea, empezamos mal, quiero decir. Los jueces tienen que ser independientes del ámbito político. Y lo que no puede ser es que las asociaciones, vale, que vigilen y defiendan los intereses de los jueces. No pueden sindicarse, pero pueden estar asociados. Pero claro, cuando se les ve tanto el color, pues no manifiestan una imparcialidad de la justicia, porque al final son traslación de los partidos políticos mayoritarios. Entonces, tenemos la Asociación de Jueces para la Democracia, que es de carácter del PSOE, la Asociación Profesional de la Magistratura, ligada al PP. Tenemos otra asociación que se llama Francisco de Vitoria, que es una asociación, creo que es la segunda más numerosa, creo, que es de carácter centrista, no está vinculado a los grandes partidos ni suele participar en el juego. Y Foro Judicial Independiente, que eso sí que llevan en sus estatutos, que no participarán del reparto de la tarta del Consejo General del Poder Judicial hasta tanto en cuanto no se cambie la ley, no se cambie la forma de elegir. Y luego hay una plataforma a la que yo pertenezco,
que es plataforma, ya no es una asociación de jueces, sino que ahí hay juristas de diferentes categorías y académicos, jueces, abogados, que es la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial. La Plataforma Cívica por la Independencia Judicial nace en el 2010, porque en el 2010 tuvimos un capítulo y un escenario parecido al que estamos teniendo ahora, ¿no? Que no se renovaban los órganos, tensión entre un órgano y otro órgano. El bloqueo que estamos viviendo ahora no es por la primera vez, ¿no? No, ahí está. Ya tuvimos otra época, era en el 2010. Y entonces en el 2010 incluso hubieron manifestaciones de jueces importantes, ¿no? Y en aquel momento es cuando nace la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial diciendo basta ya del manoseo de los partidos y vamos a hacer lo que toca, que es lo que dice la Constitución. ¿Por cuánto tiempo ha sido el bloqueo la última vez? Ahora son 5 años. Y la otra vez ha habido, creo que 2 bloqueos, de menos duración. Uno creo que duró 3 años y otra 1 año y pico. 1 año y pico. Pero creo que otra 3 años. Sí, 3 años. Es que el problema que está claro que... ¿Sabes qué pasa, por ejemplo, en Estados Unidos cuando los políticos no llegan a hacer un acuerdo sobre los presupuestos? El gobierno cierra, los funcionarios van a casa. Pero aquí en España, cuando los políticos no llegan a acuerdo, como ha pasado este año, como pasan muchos años, se prorroga la ley presupuestaria. Vamos con los mismos presupuestos del año pasado. ¿Por qué no tenemos algo así para el Poder Judicial? ¿Por qué cuando los políticos no llegan a un acuerdo, los siguen en el cargo las mismas personas que estaban antes y cada vez hay menos nombramientos? Hasta he escuchado que puede ser que hay más de 100 personas que hay que nombrar, Claro, más de 100 jueces de alto rango que hay que nombrar. Esto, además de que eso es claro que la política está interrumpiendo la independencia judicial, eso además está haciendo que la calidad de los juzgados en general en toda España se empeora. ¿Por qué no tenemos algo más o menos que puede ser que no será una prórroga, pero será algo más como un nombramiento automático o alguna manera que puede explicar esto? Claro, porque no hay voluntad política, yo lo tengo muy claro. O sea, si se quisiera hacer bien las cosas se pueden hacer y hay mucha doctrina y hay muchas propuestas que hacen colectivos judiciales, los temas, esos interesados, los sectores implicados en el tema, pero no hay voluntad política. Hay aquí un intento de a ver quién controla más, a ver quién pone mejor. Como yo he dicho, tú no sabes si sabes que yo soy autora de un libro que se llama La politización de la justicia. Puede ser que eso es lo que acabas de estrenar hace unos... No, este libro lo escribí en el 2017. Ah, vale. Entonces ya venía el tema de hace tiempo, ¿no? Y entonces, en este libro, como yo recogiendo mucha doctrina, muchos estudios, muchos barómetros, pues hace una serie de propuestas, entre ellas, pues vamos a hacer que los miembros del Consejo General del Poder Judicial, cuando tienen que elegir a los presidentes del Supremo, a los presidentes de Sala, a los presidentes de SEA, méritos objetivos y previamente definidos. Jueces que hayan estado en un juzgado de lo contencioso, si es para la Sala de lo contencioso, durante 15 años. Ya está. Eso no tiene más. O sea, la objetividad de los méritos por antigüedad, por méritos por currículum, por lo que sea. Pero unos méritos establecidos previamente, y entonces no habría manipuleo, no habría manoseo. Sí. Pero como no quieren hacer eso, porque eso está propuesto por mucha gente, muchos sectores y mucha doctrina, si objetivamos los nombramientos, pues no se van a pelear. Si yo llevo 20 años en esta casa, llevo 20 años y ya está. Sí. Ahora, si tú dices, no, los elijo yo, pero no defines previamente los criterios en función de que los vas a elegir. Pues claro, pues ahí permites, pues este me cae bien, este es rojo, este es facha, este es no sé qué. Y eso es la situación en la que estamos ahora mismo. Hay 2 cosas que podemos decir en este sentido, en mi opinión. Una cosita que
hay una regla que no está escrita, pero en general los políticos nunca harán algo que les quita a ellos el poder. Correcto. Nunca, Mm. hasta en ningún momento. A veces se hace en algunos países, pero porque lo programan para años. Por Mm. ejemplo, en 6 meses vamos, por lo que han hecho Mm. ahora en este acuerdo, en 6 meses vamos a hacer algo, pero probablemente que nunca se hará. Pero en 20 años vamos a llegar a un acuerdo entre los dos partidos. Otra cosa que se dice también, que puede ser que los políticos que tienen ahora experiencia en su momento han tenido acceso, a- volvemos a la misma cosa, a la carrera judicial en un momento donde no todo el mundo tenía acceso, ¿no? Las mujeres, muchas cosas, minoría de mujeres, que no es minoría, pero minoría en los, eh, Sí, los puestos de en alta los puestos, dirección. en los cargos Mm. importantes, para Mm. decirlo de una manera. Y también se dice que a lo mejor, volvemos a la misma cosa, por defecto hay una ideología que puede ser, ¿cómo protegemos que la voluntad? La cuestión será más importante, que no lo vamos a resolver ni hoy ni en 10 años, pero ¿cómo protegemos al mismo tiempo la independencia del Poder Judicial, al mismo tiempo la voluntad del pueblo que ha elegido a un Congreso que más o menos progresista? También que ha elegido, hace 10 años, ha elegido a un Congreso que es conservador. ¿Cómo en su momento cómo a la vez proteger la independencia judicial y proteger la voluntad del pueblo? Claro, es que son Porque, dos cosas distintas. sí, Vamos a ver, es que si hacemos que el Poder Judicial sea una traslación de la voluntad política, entonces no hay separación de poderes. eh, Claro, entonces es lo mismo todo. O sea, estamos diciendo, yo soy, cualquier tema que veas de teoría política, la separación de poderes. En un modelo, a mí yo soy más partidaria del modelo presidencial, pero en un modelo que ya es parlamentario, que ya el gobierno depende del legislativo y el legislativo lo ha sido votado por el pueblo, si también el poder judicial tiene que ser una prolongación del pueblo, en este caso, de la voluntad popular, pues ¿qué pasa? Pues que no estamos ante un régimen sin límites ni contrapesos. Como yo decía, digo, el otro día, este tema de las instituciones eh, sirven cuando no se manosean y hacen su función, son órganos de contrapoder. sí. Porque es que si no estaríamos ante el poder sin límites. Y eso no se llama democracia. Un poder sin límites, sin frenos, sin contrapesos, sin instituciones que coarten cualquier expansión arbitraria del poder, no tendría instrumentos. ¿Cuándo nacen las constituciones? Sí. Las constituciones nacen para poner freno a los modelos totalitarios. Los contrapesos son Los muy contrapesos, importantes. ¿y qué son los contrapesos? Un contrapeso es la independencia judicial y un contrapeso son las instituciones, y bien, cuando funcionan bien y cuando sus órganos de gobierno se eligen por mayorías cualificadas, no por mayorías simples, porque si no estamos haciendo una prolongación de la voluntad política y ya tenemos un gobierno y tenemos un parlamento. Y otra cosa, el Consejo General del Poder Judicial no es ajeno a la voluntad política, aunque lo elijan los jueces, en el caso que algún día se vuelva al modelo de que los jueces se elijan entre ellos, luego tiene que ser ratificado por el Parlamento, o sea, que tendría la legitimidad del Parlamento también. Pero lo que no puede ser es que lo que elegimos, y más en un sistema electoral que no te permite poner una cruz, elegir una persona concreta, sino que tienes que votar una lista completamente cerrada que luego no te dan explicaciones, porque yo soy partidaria del sistema presidencial. Primero, porque hay una mayor separación de poderes, y segundo, por el sistema electoral también. Porque cuando los ciudadanos en un distrito eligen a un candidato a otro y gana, este señor luego, cuando son las elecciones, va a venir y va a explicar lo que ha hecho. Va a venir y va a explicar qué ha hecho en favor de ese distrito en la Asamblea Nacional, en las Cortes, donde sea, ¿no? Pero solo para Pero aquí no pasa. clarificar. Cuando hablas de modelo presidencial y hablas de una persona por el distrito, ¿te refieres al Sí, al sistema sistema, sí, mayoritario? sí. Pues, Y al sistema de gobierno presidencial también. pues Ambas cosas. yo personalmente estoy en contra del sistema mayoritario, pero para volver al Mm. tema de antes,
cuando los jueces eligen a ellos mismos, en tu opinión, ¿esto es independencia judicial? No del todo, porque si son 20 vocales y solamente la ley dice que se eligen a 12, es una independencia judicial mayoritaria, tampoco es total. Sí, es interesante el tema. Pero que los jueces de hoy son personas como yo, que no han nacido, que los que nacieron con la época de Franco se murieron, están muertos. Sí, pero las ideas no mueren, ¿sabes? Pero vamos a ver, pero porque tenemos que pensar que todos los jueces son fachas. No estoy diciendo eso. Es que hay juicios preconcebidos previamente, muy mal, muy mal. Pero una cosita que salió últimamente cuando lo de la ley de amnistía, cuando mucha gente estaban hablando entre poder judicial y poder legislativo. Y mucha gente estaban diciendo, pues a mí yo soy juez, no me dices que yo pienso, no me dices esto. Y mucha gente salió en las noticias. Pero yo estaba pensando, este sistema está hecho desde los 80 más o menos, o 70. Sí. Este sistema que no hay 100% separación de poder, que las leyes se votan en un sitio. Las leyes más o menos aquí en España desde siempre se proponen desde el partido que está gobernando. Correcto, sí. El gobierno puede ser de coalición, puede ser que no sea de coalición, pero se propone en el gobierno, se vota en el Congreso porque ya tienen una mayoría. El Senado a veces se intenta taparla, pero nunca llega a hacerlo. Y luego los jueces, su trabajo, su funcionamiento, están allí para que se apliquen esas leyes. No estoy diciendo que no piensan por sí mismos, pero no hablas de la independencia judicial cuando viene un tema que tú no estás de acuerdo con ello, pero estás viviendo en el mismo sistema, como has dicho, desde 40 años. ¿Qué opinas de eso más o menos? Bueno, lo que pasa es que, vamos a ver, es que el legislativo, por mucha legitimidad democrática que tenga, no puede legislar en contra del ordenamiento jurídico. No, claro, no puede legislar en contra del ordenamiento jurídico, eso es lo básico. O sea, los poderes públicos, el artículo 9 de la Constitución dice que estamos en un Estado de Derecho, los poderes públicos están sujetos al ordenamiento jurídico. Entonces, la ley de amnistía ha sido una ley, vamos a ver, si quieres hablamos de la ley de amnistía, pero jurídicamente... Lo que tiene que ver con... tiene que ver con los jueces. Que no, con los jueces no, tiene que ver en el sentido es que tú te coges la mayoría, solamente pues unos cuantos jueces muy afines al PSOE, que también los hay. A eso no se les critica, ¿verdad? A eso no se les critica, pero los jueces afines al PSOE. Es más fácil criticar a los jueces que se supone que vienen de segunda generación del franquismo. Cualquier juez que toma decisiones basando en su afiliación política. Es que no puede, Y no basándose en la ley que existe en su momento, que ahora la ley de amnistía forma parte ahora oficialmente del ordenamiento jurídico. Hasta que no sea expulsada de ella. Que puede ser expulsada por el Tribunal Constitucional. O por el Tribunal de la Unión Europea. Sí. O por el Tribunal de la Unión Europea. Sí. Porque es que la ley de amnistía vulnera la Constitución, ¿vale? Y si te vas al espíritu, vosotros habéis estudiado en Derecho, que hay para interpretar las normas también hay que atender al contexto y al espíritu, a la intencionalidad. Entonces, y al contexto histórico. Y aquí hubo un intento, cuando se redacta la Constitución, de que se aprobara, igual que están los indultos, la amnistía, y se quitó. No, el legislativo llegó a quitar esa enmienda y definitivamente no se puso. La ley de amnistía, a mi juicio, vulnera una serie de principios fundamentales de la Constitución y es inconstitucional. Pero ¿por qué decíamos lo de la ley de amnistía? Porque, claro, si irá al Constitucional y el Constitucional dirá lo que tenga que decir. Pero que el legislativo tiene que estar sujeto al ordenamiento jurídico. Que no puede el legislativo saltarse la legalidad. Entonces, si una cosa viola flagrantemente el ordenamiento jurídico, pues se tiene que ir a los órganos a recurrir. Y una cosa es que los jueces, cada uno en su fuero interno, tenga su ideología, que también los hay muy socialistas, mucho.
pero en su foro interno pueden tener la ideología que quieran. Lo importante es que cuando resuelven un procedimiento judicial lo hagan ajustados a derecho. Y si tú no estás contento con esta sentencia, tenemos, gracias al sistema procesal, que es bastante bueno, una serie de recursos para tú recurrir. Si este juez no te gusta y la sentencia que te ha dado no es favorable, tú la recurres a un juez superior y a un tribunal superior. Entonces, y si no, pues fíjate, todavía puedes ir al Constitucional, y del Constitucional puedes ir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que tenemos una serie de garantías procesales y que los jueces su ideología mayoritariamente se la guardan y cuando están resolviendo judicialmente, porque si no se la guardan y resuelven prevaricando, hay una cosa que se llama el delito de prevaricación. Pues, y se la puede apartar de la carrera, claro. Gracias por decir tu opinión, pero yo no estoy totalmente de acuerdo con esto porque en mi opinión personal y en la opinión de mi ideología creo que la ley de amnistía, como otras leyes, se van en contra, como has dicho exactamente, se van en contra de la Constitución. Tenemos sistemas, tenemos contrapuestos, tenemos el TC, el TDH, como has dicho, totalmente. Correcto. Pero a la vez, el espíritu de la Constitución o la Constitución en sí misma ha dado un poder al Parlamento, al poder legislativo, que se elija dentro de la voluntad del pueblo. Si el pueblo ha votado a un Parlamento que quiere votar una ley, es la voluntad del pueblo en su momento. Pero entonces para ti es más importante la voluntad del pueblo que sujetarse al ordenamiento jurídico. O sea, ¿el pueblo puede atropellar derechos fundamentales? El ordenamiento jurídico La Constitución es la norma suprema del Estado, ¿eh? Sí, pero el ordenamiento jurídico es todo lo que existe, las normas que existen en el país en su momento. Sí, pero no puedes incorporar al ordenamiento jurídico una ley, por mucho legislativo, por mucha democracia que haya detrás, una ley que va contra la Constitución, que es la norma suprema del Estado. Primero, no va en contra de la Constitución, porque no hay ninguna norma dentro de la Constitución que dice que eso no hay que votarlo. Pero además, el legislativo lo ha votado. No puedes decir una norma, no es una norma. ¿Cuánto lo ha votado? No, sí, es una norma. Nadie discute que ha sido aprobada por el Parlamento. Exactamente. Pero lo que se discute es el contenido ajustado a derecho de esa norma. Es el mismo Parlamento que ha votado muchas reformas de la Constitución. El mismo Congreso. Pero escucha un momento, mañana el Parlamento aprueba una ley donde nos van a matar a todos los que no pensamos como Pedro Sánchez. y claro, como lo hizo el Parlamento, vale. No, es lo mismo, sí. Es lo mismo. Sí, tú estás dando una prevalencia al Parlamento, pero el Parlamento tiene acotado unos límites. Yo cuando estudiaba Derecho Constitucional había lo que se decía el poder constituyente y el poder constituido. Exactamente. ¿Vale? ¿Quién tiene el poder constituyente en el país? No, las Cortes no. El poder constituyente es el pueblo, como que se convoca ante determinadas, claro, sí. Pero no el poder constituido. O sea, el poder constituido, estas Cortes representan concretamente durante un mandato, 4 años, a la población, a la mayoría parlamentaria, ¿no? Pero no puede atropellar derechos fundamentales ni saltarse la norma fundamental del Estado, que es la Constitución, ni no sujetarse a la legalidad, porque entonces está haciendo una expansión del poder constituyente, está apropiándose de un poder constituyente, pero no está ejerciendo como poder constituido. Tiene un mandato con arreglo a unas normas y con arreglo al funcionamiento de los órganos. Sí, una cosita has dicho que, ¿por qué, en tu opinión, o por qué tú crees que la ley de amnistía está inconstitucional, para empezar dentro? Mira, por varias cosas. Primero, porque si tú, como decía, te vas a la redacción de la Constitución y te vas a las enmiendas y al contexto histórico en aquel momento, hubo un intento de que se produjera, de que se incorporara y al final se decidió que no se incorporó. Primer punto. Segundo, yo lo veo como un punto positivo hacia la amnistía porque lo han pensado en su momento. Pero si hubiera sido la voluntad, pues se hubiera incorporado. Segundo, porque la Constitución dice expresamente que se prohíben los indultos generales. Uh-huh. Si los indultos generales se prohíben, cuanto más una amnistía
que va a afectar, no sé, más de 800 personas van a ser beneficiadas o afectadas por la amnistía, más de 800, supera lo que es un indulto general. Y en cuanto al contenido, o sea, la ley de amnistía vulnera los derechos fundamentales del Estado, o sea, de los ciudadanos, vulnera el principio de igualdad. O sea, personas que van a ser amnistiadas por el gobierno, y hay personas que están cumpliendo cárcel porque no le afecta al gobierno. Vulnera el principio de seguridad jurídica. Porque claro, si tú tienes un código penal que te dice esto es lo que estos son los delitos y estas son las penas, pero claro, estamos al albur de que el partido o el gobierno en un momento determinado amnistíe a personas, pues ya no hay seguridad jurídica. Yo ya no sé lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer. Vulnera el principio de igualdad de los ciudadanos. La seguridad Unos jurídica, sí y otros no. la seguridad jurídica viene desde las normas que se votan. Donde se votan en, en el Congreso de los Diputados. Es la fuente básica y la única fuente de las nuevas normas en este país. Entonces lo que sale desde ahí. No puedes decir que algo vulnera la legalidad del sitio y básicamente que saca las leyes. Pero otra cosa sobre la igualdad de las leyes, La igualdad de los ciudadanos. la igualdad de los ciudadanos en frente de la ley, desde luego no había igualdad al 100% en frente. Cada político que viene, cada gobierno, no sé si literalmente, pero cada gobierno que viene saca algunas normas que están a favor de algunas personas y están en contra de algunas personas. Y también, no literalmente, pero también había indultos en el pasado. Si el indulto general está prohibido, ¿por qué lo han permitido hace unos años con los indultos por lo fraude de impuestos y muchas cosas? Claro, también. es que los indultos, a mi juicio, tampoco me gustan. Quiero decirte, es que yo Pues, estoy en contra del indulto y en contra de la amnistía. Sí, Pero yo perdona un poco también. más el indulto porque siempre puede haber un error material. Eso. Puede haber un error material en una resolución judicial y que quepa, por así decirlo, un último escape, o sea, una forma, un balón de oxígeno, por así decirlo. Pero además la amnistía ha venido no porque estamos diciendo que esas cosas que han hecho esta gente son muy buenas y tienen que seguir haciéndolo. Está diciendo básicamente que queremos dejar esto en el pasado y caminar hacia el futuro como un país juntos y juntas. Y también quieren que un tipo de conciliación, que es al final que Pero no se Sala, ha podido conciliar. políticamente, jurídicamente es reprobable a mi juicio la ley de amnistía, ¿no? Pero políticamente, vamos a ver si somos un poquito coherentes. Se ha presentado el Partido Socialista, en ningún momento dijo que iba a aprobar una ley de amnistía para facilitar la convivencia en Cataluña. Antes de las elecciones, la amnistía no y amnistía no, ni amnistía no. Vamos a ver, o sea, ya no solamente jurídicamente, sino políticamente es reprobable. O sea, tú me dices hace 2 meses te presentas a unas elecciones diciéndome una cosa y luego, según los números, te facilitan y cambias de opinión. Y encima tenemos que justificar y aceptar ese cambio de opinión, ¿vale? Usted cambia de opinión, perfecto, pero comprenda que los ciudadanos se han sentido engañados, ¿no? Sí, la verdad, está malo que los políticos cambian de opinión y hacen campaña de una manera o de otra manera. Eso siempre pasa a los partidos que están más o menos en el centro. Por ejemplo, una cosa que he escuchado durante las elecciones del nuevo J me ha encantado mucho era... Hay partidos, por ejemplo, pero hay partidos que hacen campaña verde y luego gobiernan en un gobierno gris. Es un ejemplo de el tipo de campañas que hacen. Escucha, hay otro que yo no solamente me meto con el cambio de opinión del Partido Socialista. Sí. Yo recuerdo perfectamente en el discurso de Mariano Rajoy, cuando se presentó en las elecciones, en la página 6 de su discurso de investidura, dijo que iba a despolitizar la justicia. Ya, y no lo hizo. Es imposible. Pero hablando de despolitizar la justicia, para avanzar un poco, ¿cuáles si nos puedes explicar o darnos tu opinión o explicar más qué está pasando esas 2 semanas, las últimas semanas, entre el acuerdo y entre la reforma de la ley? Que es el acuerdo para aclarar el acuerdo entre el PP y el PSOE,
en Bruselas, y también la reforma que se ha votado, si no me acuerdo mal, el jueves 4 de julio, también. ¿Qué opinas que ha pasado? Si nos puedes explicar más, por favor. Sí, bueno, pues el acuerdo este que ha llegado el PP y el PSOE, pues, ¿qué te voy a decir yo? Que no, no satisface los deseos ni las aspiraciones de la mayoría de jueces que no están adscritos a ninguna asociación judicial, que es un 43-44% de los jueces, ¿vale? Estos jueces, como la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, como Foro Independiente Judicial, lo que querían, después de 5 años, es que se renovara primero la ley, se cambiara la ley y después se procediera a la renovación de los cargos. Porque eso es una promesa que se supone que hizo el PP hace mucho tiempo, es una reivindicación de los jueces desde hace mucho tiempo, y después de haber estado 5 años donde no se llegaba a un acuerdo, pues lo que aspiraban es que primero se aprobara la ley de cambio, de reforma, donde los jueces, esta mayoría, como decíamos antes, vuelvan a ser elegidos entre los jueces, esos 12 vocales, ¿vale? Y entonces lo que ha habido ha sido un acuerdo en el sentido de lo que veníamos ya asistiendo desde hace muchísimo tiempo, el pasteleo entre el Partido Popular y el Partido Socialista sobre el Consejo General del Poder Judicial. ¿Es avanzado un poco? Bueno, pues ha avanzado un poco, no, estamos al albur de que luego no cambien de opinión unos y otros y que realmente lleven un proyecto legislativo donde garanticen esto, ¿no? Pero han votado el jueves pasado. El jueves. Sí, han votado el acuerdo. el inicio, han votado los nombres y el inicio de este acuerdo, pero hace falta que tienen que hacer una propuesta, según este acuerdo, tienen que hacer un nuevo proyecto legislativo en el sentido de modificar la ley orgánica del Poder Judicial para que la mayoría de los jueces se elijan entre ellos. Y eso no se ha votado, eso no se ha aprobado. Pero eso requiere una serie de trámites legales de procedimiento legislativo que no sabemos en qué momento se hará. Eso requiere una reforma de la ley. Claro, claro, pero igual que se ha hecho la ley de amnistía, se ha conseguido 176 votos, si hay voluntad política y tienen el acuerdo el PP y el PSOE, pues sobran votos, porque la ley orgánica del Poder Judicial es una ley orgánica, 176 votos, no es una reforma constitucional que requiera más complejidad. 3/5 segundo punto del acuerdo, a mí me parecen muy malas formas. ¿Por qué? Te lo explico enseguida. Porque la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Constitución dice que el Consejo General del Poder Judicial, sus vocales, su órgano de gobierno, ¿vale?, será elegido por las Cortes. El manoseo de los partidos mayoritarios sobre el órgano es tal que no sale de las Cortes. O sea, a mí me hubiera gustado que esta comparecencia del ministro, un portavoz socialista y un portavoz del Partido Popular, se hubiera hecho en las Cortes, acompañados con la presidenta de las Cortes, como función de las Cortes. Sí. Pero en Bruselas, por un Bolaños que no es nada de... no está en el gobierno, en las Cortes nacionales, que yo sepa. ¿Vale? Hay un acuerdo... ¿Te refieres al ministro de...? No, al ministro Bolaños, sí, González Pons. Vale. González Pons, no, que yo sepa, no es diputado, no está en las Cortes. ¿Es representante del PP en el acuerdo? ¿O representante representante del PP en el acuerdo, pero vamos a ver, que estamos hablando... Es que confundimos. Sí. Y hacemos una traslación de que todo el poder es válido y todo es válido. El poder político tiene sus órganos de funcionamiento y el Poder Judicial tiene sus órganos de funcionamiento. Y lo que no me puedes decir es que se ha llegado a un acuerdo y me lo hagas desde una sede con los representantes de los partidos políticos. Qué poco respeto a las instituciones. Que ese mismo acuerdo que salga de las Cortes, que sea una rueda de prensa en las mismas Cortes, que son el órgano de la soberanía popular, el que tiene que hacer la propuesta, el órgano encargado de hacer la propuesta de renovación, pero es que nos hemos acostumbrado a no respetar las instituciones y a no guardar las Estoy totalmente formas. de acuerdo contigo, pero
que yo sepa por qué se ha hecho. ¿Por qué se ha hecho eso que a mí me ha llegado mi entendimiento de la política? El PP está ahora, según sus votantes, está en una posición de un poco de debilidad. Y según la izquierda o según el PSOE en su momento en el acuerdo, el PP tiene como un tipo de bloque. Es literalmente ellos cuando les preguntas sobre... ellas cuando les preguntas sobre qué está pasando con el Poder Judicial, dicen que es culpa del PP. Entonces el PP se quiere arreglar eso, no lo puede hacer como no puede decir a la gente, o no podía decir a la gente que yo soy débil, estoy de acuerdo, ahora voy a firmar el acuerdo. Se han ido hasta Bruselas para que el PP lava un poco su cara y hace esto para que dice a la gente que yo tenía que negociar. Europa está aquí, pero también se ha dicho, no estoy seguro, pero la vicepresidenta de la Comisión solo estaba ahí cuando han firmado. El acuerdo ha venido ya hecho dentro de las conversaciones que llevan desde Ya, pero 5 años pero entre los yo dos partidos yo no entro mayoritarios. al fondo, entro a la forma, que no Sí. respetamos, no respetamos No las... respetan, pero si el PP quiere, no el PP, pero si si yo el no digo que acuerdo, no, pero si eso el mismo, acuerdo ha eso llegado a mismo su momento, pero si solo podía, políticamente hablando, yo sé que hemos hablado de la independencia de la justicia con la política, pero en el fondo ha sido un acto político, ha Claro, sido algo pero políticamente ahí esto. está, que no cuidamos la estética. Pero si te damos a elegir que el PP va a tardar como 5 años más o que hacemos una foto en Bruselas, No, sí, Salah, pero esto. si yo no digo que no, vale, han llegado a un acuerdo, vale, perfecto. Yo lo que me estoy refiriendo es a la forma de explicar a los ciudadanos el acuerdo. Es a lo que me estoy refiriendo. Y más que tú me acabas de decir que la vicepresidenta estaba ahí de testigo, pero Eso han dicho. venía ¿Qué ha pasado firmado. en verdad? Venía firmado ya. Pues esa manifestación pública ante los ciudadanos de que han llegado a un acuerdo, que se haga desde las Cortes, por favor. Desde las Cortes, desde el grupo parlamentario, hay una sala, hay una mesa, hay una sala de prensa en Sí. las Cortes, pues desde allí que hubieran hecho, porque es que, bueno, es las Cortes a quien le corresponde elegir al Estoy Consejo totalmente de General del Poder acuerdo. Judicial. Estoy totalmente Pero de es acuerdo. que la manipulación y la traslación y el protagonismo de los partidos políticos con todo, pues al final, pues lo que yo te decía, afecta a la estética, afecta a la visibilidad de las instituciones y afecta a la calidad democrática al fin y al cabo. Sí, pues en tu opinión, ¿qué impacto esperas que tenga este nuevo acuerdo sobre el Poder Judicial en España? Bueno, pues que va a durar un poco, pues yo creo que va a durar los 5 años, que es lo que corresponde, que es el mandato que tiene, y no creo que se vaya a haber ninguna modificación legislativa en el sentido de lo que se pide para que los órganos judiciales, los vocales judiciales sean elegidos por los mismos órganos. Yo creo que esto se dirá que sí, pero que no creo yo, porque cambiarán de opinión unos y otros. Y no creo yo que tengamos a corto plazo una modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial en el sentido de esta reivindicación. Pero, ¿qué opinas de, si no lo he entendido mal, lo que he visto en las noticias, que los nuevos vocales son solo del PP y el PSOE? No son literalmente, pero son Sí. nombramientos del PP y PSOE y han dejado fuera el resto de los partidos. Claro, lo veo fatal. Pero es que no solamente el resto de los partidos. El resto de la población, el resto No, el resto de la población, de los órganos, de los jueces. Sí. Que hay un 48% que no está escrito. Sí. Se han llevado a todos los cargos las dos asociaciones que están vinculadas a los dos partidos mayoritarios firmantes. Eso no lo sabía. Solo han elegido a a personas que forman, a jueces que forman parte De asociaciones judiciales, Interesante. de las dos principales. Interesante. Y luego además, otra cosa, tanto que hablan de paridad, no se ha llegado a la paridad. De los 20 vocales hay 12 hombres Sí. y 8 mujeres. Sí, esto está mal también. Sí. También. Y luego además, Sí. puestos a poner pegas, han elegido de una lista de candidatos que ya se negoció en el año 2018, antes de que se caducara, Sí. y por tanto no han tenido en cuenta nuevas promociones de jueces. Sí, jueces que no van a, con todo respeto, no van a morir en el cargo, no van a tener que jubilarse en el cargo.
Cuando estuvimos en vuestra charla sobre el Poder Judicial, que ha sido muy interesante, yo he aprendido mucho durante. Además de esto, mucha gente han dicho que había muchos jueces y juezas que querían jubilarse, pero literalmente no podían dejar el cargo, porque si lo dejan, muchas el procedimiento judicial va a ser más lento. Ya es muy lento y va a ser más lento si mucha gente deja el cargo en su momento. También es un trabajo que debe ser un poco intelectual. Yo entiendo que ese tipo de trabajo se puede hacer hasta los 70, los 70 y pico, pero es mejor, si las personas se jubilan lo más antes posible, será mejor, que para que no llegamos a algo como no sé si has visto el debate de Estados Unidos que se ha hecho hace 2 semanas o algo, para no llegar a que todo el mundo no se entera de algo parecido, porque el trabajo de presidente, en mi opinión, es tan importante que el trabajo de un juez, porque el juez lleva en sus manos, juez y jueza llevan en sus manos el futuro de muchas personas. Sí, los asuntos judiciales de muchas personas, pero como el poder político también, el poder político se encarga de gestionar nuestros valores, nuestra economía, todo. O sea que es muy importante. De todas maneras, los jueces pueden prorrogar unos años, pero creo que la máxima edad son los 70, ¿eh? Sí. Creo que a partir de los 70 ya tienen que jubilarse forzosamente. Pero he escuchado que, a lo mejor estoy equivocado, pero he escuchado jueces, que se pueden... pero no cargos judiciales. Los cargos Interesante. no es lo mismo, ¿vale? Los cargos judiciales a lo mejor puedes encontrarte, claro. ¿Puedes explicar qué es un cargo judicial? Pues un cargo judicial son, por ejemplo, los miembros, los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Un cargo judicial es, pues eso, los jueces que también que tenemos en el Tribunal de Cuentas, en órganos gubernativos. Un presidente por ejemplo, de Sala del Tribunal Supremo es un cargo gubernativo. Todas estas instituciones que tienen personas elegidas básicamente, por así decirlo, por el Parlamento o prolongación del Gobierno, y que tienen carácter judicial, pero que no hacen funciones jurisdiccionales, no ponen sentencias. Vale. Otra cosita que me quería hablar sobre esta cosa hoy, el impacto del bloqueo del Poder Judicial del Consejo General de Poder Judicial sobre el Tribunal Constitucional, que hemos dicho antes, es uno de los órganos más importantes en la justicia, o políticamente hablando, uno de los órganos más importantes de España. ¿Cuál es el impacto del bloqueo del Consejo General de Poder Judicial sobre esto, sobre el Tribunal Constitucional? En principio no hay impacto. El Consejo General del Poder Judicial, lo que pasa es que es verdad que el Consejo General del Poder Judicial creo que nombra a un miembro del Tribunal Constitucional, y por eso, como estaba bloqueado, no se había elegido a esa persona del Tribunal Constitucional. Pero ya una vez se ha sacado adelante, no hay ningún problema. Creo que más de uno. Dos. Puede ser que sean dos. Son dos. Sí. Dos. Sí. Por eso, ahora juegan, hay menos. Por una baja o algo, hay alguien, no sé si baja jubilación o algo, hay un juez menos. Puede ser porque haya uno que se o baja o que haya fallecido, y que no se ha renovado, pero ahora mismo no hay bloqueo. O sea, si no se ha renovado es porque, no lo sé. ¿Por qué? Porque son cada 3 años. El Tribunal Constitucional tiene un mandato de 9 años, pero se renuevan cada 3 años, por terceras partes. Pues otra cosita más, si quieres explicarnos más, cuando estuve en tu charla, que ha sido muy interesante, como he dicho, habíais hablado sobre una nueva ley de Consejo General de Poder Judicial, y también una nueva manera de elegir a los jueces. Correcto, sí. Y también se ha hablado de la importancia de la independencia judicial en general. Si nos puedes hablar de todo esto que lleva tu plataforma dentro. Sí, pues eso, dentro de la posibilidad de que los 12 jueces de carácter judicial del Consejo General del Poder Judicial sean elegidos por ellos mismos, por los propios jueces,
pues lo que pretende la plataforma cívica es que estos jueces no sean repartidos entre las asociaciones mayoritarias, que ya sabemos que están vinculadas al PP y al PSOE. Lo que pretendía era un sistema electoral en el sentido de que no haya una fórmula mayoritaria, el que más votos obtenga se lleve, por así decirlo, los vocales, porque en ese caso, ya como ya he dicho, pues estaría la división del PP-PSOE se trasladaría al órgano. Para eso, la plataforma ha ideado un sistema electoral en el sentido de aplicar la fórmula Saint-Laguet, que quiere decir que el cuerpo electoral serían todos los jueces que pertenecen a la carrera judicial, que creo que son unos 5.000, 5.100 o por ahí, sí, elijan a los 12 puestos que les correspondan, porque sabemos que hay 8 de reconocida competencia que ya los elige el Parlamento directamente. Ahí pueden el PP y el PSOE manipular todo lo que quieran, pero por favor, que los 12 que corresponden al ámbito judicial sean elegidos por ellas. Entonces, todos los candidatos que quisieran, sin necesidad de el aval de una asociación ni el aval de nadie, se presentan como candidatos al cargo de vocal. Hay 12 puestos y en función de los resultados pues ya se aplica la fórmula Saint-Laguet y el que más, los 12 mayoritarios, los que tengan más votos, aplicando la fórmula, pues serían los vocales judiciales. Sabemos que la fórmula Saint-Laguet es un poco es más proporcional que la fórmula Donald que nosotros tenemos. Existe una mayor proporcionalidad entre los votos y el escaño y empieza a dividir no entre 1, 2, 3, 4 como hacemos con la fórmula Donald, sino como 1,4, sí, 3, 5, 7. Sí. Entonces eso no favorece tanto a los partidos mayoritarios o las listas, en su caso, las listas mayoritarias. Correcto. Pues hablando de sistemas, leyes electorales, una cosita que conocemos sobre ti en la facultad, que formas parte también de otra plataforma de nueva ley electoral. Si no puedo tenerte aquí sin preguntarte sobre esto, si nos puedes explicar. Sí. Yo sé que no tenemos suficiente tiempo, pero en general, ¿cuáles son los aspectos de tu plataforma sobre la nueva ley electoral? Bueno, pues la plataforma de la otra ley electoral también nace un poquito antes de la pandemia y un poco nace con la saturación de la partitocracia. O sea, yo soy muy crítica con el funcionamiento de los partidos políticos, con los excesos de los partidos políticos en las instituciones, ¿no? Entonces, hay muchos estudios de calidad democrática, del mal funcionamiento de las instituciones, de la degradación de los partidos políticos, que sabemos que es el tercer problema de los españoles desde el año 2010, que están fatalmente valorados, todo eso, ¿no? Entonces esta plataforma pretende un poco crítica con el abuso de los partidos en este sistema que ya hemos denominado por muchos partitocracia, ¿vale? De un modo despectivo, en el sentido de que es muy mejorable y genera desafección ciudadana, pues lo que pretende es que haya un impulso desde el legislativo para un estudio de una nueva ley electoral. La plataforma es tan generosa, por así decirlo, que no se decanta por un modelo concreto. Uh-huh. No, lo único que pide es que haya un impulso, los partidos políticos en una mesa negociadora se pongan a debatir, a pensar, en comisión de expertos, una iniciativa legislativa en el sentido de cambiar la ley electoral por todos los defectos que tiene a fecha de hoy, que sabemos que se rige la proporcionalidad, sabemos, bueno, pues todas las anomalías que se han producido y que no han sido objeto de modificación. Pensemos en la situación de Puigdemont, o sea, que un fugitivo de la justicia pueda presentarse a las elecciones, pues hay muchas cosas que se pueden mejorar, ¿no? Que se fomente la vocación por encima de la profesión, pues todo eso. Se trata de un poco de iniciar una mesa de diálogo con agentes implicados de la sociedad civil, de los partidos políticos, para mejorar un poco el sistema electoral, sin apostar por un modelo concreto. Una cosita más que no puedo cerrar este tema sin hablar de ella, pero si me puedes, por favor, contestar muy rápidamente. ¿Por qué damos tan importancia al Senado
a la misma puede elegir los mismos miembros, que el mismo número de miembros que el Congreso, sabiendo que el Congreso de los Diputados, sabiendo que tiene menos voluntad popular, porque se elige de una manera mayoritaria y porque tienen, políticamente hablando, menos poder para hacer nuevas leyes, para reformas y todo, pero porque seguimos con la misma filosofía, que las dos cámaras tienen el mismo poder, entonces tienen que elegir el mismo número. Ya, bueno, es que el Senado también es susceptible de ser mejorado, porque también funciona bastante mal, ¿no? No llega a ser una Cámara de Representación Territorial, que es lo que debiera, porque sabemos que se elige de modo provincial, no se elige por un distrito regional de comunidad autónoma. Sabemos que es doble lectura, sabemos que tiene al final siempre prevalece el Congreso. Entonces, el Senado, acuérdate que había partidos, ha habido formaciones políticas de importancia en este país que abogaba por suprimir el Senado. Por ejemplo, Ciudadanos. Yo no soy tan partidaria de suprimir el Senado, pero sí que soy partidaria de que se modifique en el sentido de atribuirle más competencias, todo el ámbito territorial, todo el ámbito de la financiación autonómica, todo el ámbito que está gestionando, aprobando leyes la Unión Europea y que van a ser gestionadas por las comunidades autónomas, que se viera en el Senado. Tú al Senado le das más competencias, las competencias de carácter territorial, y cambias la forma de elegir a los senadores y tendríamos un sistema bicameral perfecto. Vale, pues yo personalmente mi opinión es la contraria. No, estoy de acuerdo con todo lo que has dicho, solo que la solución, en mi opinión, es darle menos votos, menos para elegir menos vocales en el Consejo General de Poder Judicial. También lo puedes suprimir, es otra opción. Sí, pues hemos llegado al final de nuestro programa. Muchas gracias, Victoria, por asistir a este debate. Este programa ha sido súper interesante. Muchas gracias, lo agradecemos mucho. Muchas gracias también a vosotras y vosotros por escucharnos y acompañarnos en este programa político, programa del grado de Ciencias Políticas. Soy Salah Nuere y me despido de vosotras y vosotros. Antes de irnos, me gustaría también dar las gracias a Borja desde los controles técnicos. Lo agradecemos mucho como siempre. Espero que nos vemos a la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias.